tardes. Para mí es un placer poder dirigirme a todo el personal del Ministerio Público en esta ocasión para poder hablar sobre la ética en la función pública. Claro está que para que nosotros podamos hablar sobre la ética en la función pública y en general sobre la ética, es importante que nosotros podamos distinguir entre lo que es ética de lo que es moral. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que decir que ética está haciendo toda la parte teórica, es decir, la ética habla de los valores de lo moral, mientras que la moral es aquella parte práctica en la que nosotros hablamos también de las conductas morales o inmorales. Ahora bien, se dice que la ética se refiere, por lo tanto, a los principios y fundamentos que rigen nuestra conducta, mientras que la moral se referiría a la conducta que observamos cada uno de nosotros frente a los demás. La ética es eminentemente teórica, como decíamos hace un rato, normativa, resulta de la reflexión que hace el hombre sobre su comportamiento, dando una visión panorámica. La moral, más bien, es eminentemente práctica, resulta del comportamiento que observamos frente a los demás, viendo casos particulares. Por lo tanto, la ética, o también conocida como filosofía de la moral, va a estudiar la parte teórica, mientras que la moral va a estudiar la parte práctica. Nosotros tenemos, a través de la historia, una serie de concepciones éticas que nos han ido estableciendo, digamos, desde el punto de vista ético o de la filosofía de la moral, cómo nosotros debemos de establecer o cuáles deberían de ser los principios o fundamentos mayores sobre los cuales nosotros debemos de regir nuestra conducta. Y es desde esa perspectiva que cada uno de nosotros asumiríamos una suerte de posición ética hacia la realidad, hacia nuestra sociedad, hacia nuestra propia conducta, y lo más importante es que en base a esa concepción ética que nosotros tenemos, vamos estableciendo nuestra conducta moral. O sea, lo que queremos decir es que, en cierto modo, es importante que nosotros formulemos cuáles son nuestros principios o fundamentos, sepamos sobre qué ciertas situaciones nosotros hemos asumido esto, y conforme a ellas desarrollemos nuestra vida moral. Lo importante, entonces, es que nosotros de manera consciente, a través del tiempo, vamos asumiendo un tipo de concepción. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la ética, lo más interesante de ella es que haciendo un recuento, por ejemplo, histórico, podemos decir que en algunos casos, como en el caso, por ejemplo, de Sócrates nos hace reflexionar sobre algo que es muy importante en la vida, que es justamente la virtud del conocimiento. Pero cuando habla de la virtud del conocimiento, Sócrates formula, digamos, una posición ética diciendo: solo sé que nada sé. ¿Pero qué es el solo sé que nada sé? Para muchos de nosotros tenemos la arrogancia de decir: yo conozco mucho. Miren, un gran filósofo como Sócrates, quien tenía el pensamiento universal y que posiblemente hasta el día de hoy nosotros estamos desarrollando sus teorías, decía él que sabía poco de todo ese conocimiento que nosotros podemos alcanzar. Es decir, solo sé que nada sé es más o menos tener la humildad, la sencillez de saber que en el mundo tenemos una serie de conocimientos que nosotros tampoco los hemos alcanzado, y que más bien lo más interesante de esa vida es que podamos irlos postulando poco a poco, conociendo, aprehendiendo, para que nosotros mismos mañana más tarde tengamos otro tipo de virtudes, como por ejemplo la prudencia y la ponderación. Después, por ejemplo, viene nuestro querido Aristóteles. Aristóteles más bien ya se mete de forma específica, habla de la ética, de la gran ética, la ética del Nicómaco. Y Aristóteles, por ejemplo, postula algo tan importante para todos nosotros que estamos dentro de la administración de justicia, y dice: el justo medio. Y lo más interesante del justo medio es que ni seamos un extremo ni el otro extremo, que busquemos siempre un equilibrio, que estemos nosotros en un término medio. Claro, el gran problema que nosotros tenemos, por ejemplo, a partir de Aristóteles, es que Aristóteles no nos resuelve
algo que hoy en día es importante para nosotros, que es los dilemas morales. Cuando nosotros tenemos dos deberes, y esos dos deberes tenemos que escoger entre uno y otro. Porque en estos casos es, ya, no seas ni un extremo ni seas el otro extremo. No seas ni avaro, no seas ni pródigo. Busca un término medio por el cual nosotros debemos de conducir nuestra vida en equilibrio. Sí, pero cuando le preguntamos a Aristóteles, Señor, ¿y qué hacemos en un problema entre lo que yo tengo que escoger, en que debo de respetar mis promesas, y por otro lado, es que tengo que acudir, por ejemplo, a una persona que en ese momento ha sufrido un accidente de tránsito? Entonces, si yo tengo una promesa de ir a un determinado lugar, a un determinado momento, y en ese determinado momento justo se me atraviesa un caso en el que efectivamente a una señora, por ejemplo, la ha atropellado un taxista y el taxista se ha dado la fuga, y solamente yo estoy ahí. Entonces estoy yo frente a dos deberes. Uno, que tengo que llegar al compromiso que asumí en un determinado momento, que es un deber, ¿cierto? Pero que por el otro lado también nosotros tenemos el aspecto ¿y cómo hago con la señora? Entonces, ante esos dilemas, por ejemplo, le preguntaríamos a Aristóteles, ¿y qué hacemos con el justo medio? O sea, ¿la llevamos hasta la mitad a la señora y la otra mitad alcanzo yo a cumplir mis promesas? No. O es una o es la otra, porque las dos van a tenerse que hacer en el mismo tiempo. Y bueno, entonces, si nosotros seguimos haciendo un recuento sobre estos autores, claro, tenemos toda la época medieval, donde inclusive muchos en nuestro país asumen una religión como que es la católica, apostólica y romana, donde, como hemos visto a través de sus grandes autores como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, ellos van postulando situaciones en las que finalmente se quedan en lo que vendrían a ser la Biblia, sus mandamientos, sus situaciones de reglas de conducta que debe tener la gente a través del catecismo, etcétera, etcétera, y que la gente puede asumirlo o no. Lo importante, como diría Agustín de Hipona, es nosotros hemos nacido con el libre albedrío, nos han formado con la naturaleza misma de Dios en esta libertad de escoger entre el bien y el mal, y cada uno de nosotros lo escogeremos. Pero lo más interesante es, sí, pero ese tipo de postulados nos ayudan, por ejemplo, a distinguir o a diferenciar. ¿Y qué es lo que tengo que escoger? Sigo pensando ante un conflicto de deberes, ¿no? Y también tenemos una de las grandes historias, siendo solamente una reseña, por decirles, escueta, y además quiero acomodarlo más o menos para que entendamos qué es para nosotros ética, porque a partir de esa ética es que nosotros podemos decir cuáles son o cómo funciona nuestra conducta moral, ¿no? Y cabe mencionar entonces a uno de los grandes autores que tenemos sobre la ética, que es Immanuel Kant. Kant, con su imperativo categórico, por ejemplo, nos está formulando cómo nosotros debemos de conocernos. Uno de los aspectos más interesantes de Immanuel Kant es cuando él dice, debemos de considerar al hombre, claro, acá viene la frase, no solamente como un medio, sino como un fin. Es un aspecto que, por ejemplo, siempre nos hemos discutido. Para nosotros, por lo menos, de esta perspectiva humilde, creemos que más bien el principio es debemos de respetar al hombre y considerarlo siempre como un fin, no como un medio. Claro, porque yo no puedo imaginarme que a un ser humano nosotros lo estemos utilizando de una caja de cartón como que fuese una encomienda y le introducimos o le hacemos tragar determinada droga para que esa droga, como que nosotros somos una caja en el vientre, y lo trasladen de, por ejemplo, Perú a Estados Unidos, ¿no? Entonces es utilizar al hombre como un medio y pensando en otro fin, claro, el fin es el económico y todo esto que nosotros conocemos del narcotráfico. La idea es que nosotros en todo momento de nuestra vida debemos de considerarlo siempre al hombre como un fin. Es nuestro fin. Y entonces Immanuel Kant está estableciendo como uno de los principios o imperativos categóricos, como él lo manifiesta, esto de que debemos de considerar al hombre como un fin, aunque también podría considerarse, dice, como un medio. Otro imperativo categórico que a mí me parece interesantísimo en nuestras vidas es: debemos hacer aquellas acciones que se conviertan mañana en máxima
y esas máximas se conviertan en ley universal. Claro, la idea bonita sería acá, y todo eso, dice Kant, debería llevarse dentro de una buena voluntad. ¿Cuál es el aspecto ahí interesante de todo esto? ¿Qué haríamos nosotros si mañana más tarde efectivamente nos comportamos de una manera y esa conducta que nosotros hacemos de hecho, seguro buena, va a hacer de que mucha gente la persiga? En la medida que esa conducta nosotros vayamos persiguiéndola, de hecho que eso va a convertirse en una máxima para mucha gente. Pero qué interesante debe ser que el hecho de que nosotros, como seguro Teresa de Calcuta hizo en algún momento representando la solidaridad, y que finalmente sus acciones se convierten finalmente en ley universal. Hoy en día para nosotros, por ejemplo, es importantísima este principio de solidaridad que todos nosotros debemos de tener. Igual, o como yo me imaginaba, conversaba con una de mis alumnas en algún momento y ella me comentaba que a los 18 años de edad tuvo principios de cáncer, que felizmente en el tiempo se lo cortaron. Y ella me decía, a mí me gustaría, pero lo estoy haciendo, doctor, a mí me gustaría efectivamente todos los sábados, 2 horas por lo menos, dedicar a la gente necesitada. Y yo me ponía a pensar que debe ser que todo ser humano, bueno, empecemos por lo menos entre nosotros, ¿no? Que todos nosotros hagamos en estos fines de semana, que a veces los perdemos en ponernos frente al televisor, podamos tener así 1 hora, 2 horas, y que mañana más tarde se convierta en una máxima y ojalá algún día también en una ley universal. Claro, eso es más o menos lo que construye Kant. El problema de Kant es un problema mayor. ¿Por qué? Porque a Kant, por ejemplo, se le está estableciendo que es un ser humano con postulados formalistas. Porque Kant, dentro de una vida muy austera que llevaba él y posiblemente muy de estar solo, entonces él siempre estaba pensando en que era importante dentro de la vida determinados tipos de valores éticos, pero que esos valores éticos tenían que cumplirse. Uno de los problemas que nosotros tenemos con las teorías de Kant, aunque interesantes como se dan cuenta ustedes desde el punto de vista de que nosotros, por ejemplo, él dice, no solamente debemos actuar conforme al deber, sino debemos actuar por deber, porque esa es nuestra responsabilidad. No debemos de pensar nosotros que, bueno, pues tengo que hacerlo y ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces tengo que ir mañana a trabajar, qué aburrido. No, es mi deber y lo hago. Entonces, desde la perspectiva esta, Kant tiene el error de ser muy formalista. ¿Y formalista por qué? Porque no se pone él a pensar, por ejemplo, respecto de la situación material en la que nosotros nos vemos día a día, ¿no? Luchando. Por ejemplo, para Kant, nunca, de manera absoluta, se podría decir una mentira. Y se le pregunta, pero ¿y las mentiras piadosas? Y él dice, no. O sea que si en este instante tenemos una señora que está con problemas del corazón y son problemas muy delicados, y encima todavía ese día su hijo ha sido atropellado y finalmente ha fallecido, entonces yo tengo que decirle, con la consecuencia de que la señora puede fallecer también. Y entonces la pregunta siempre ha sido, ¿está bien? Claro, qué bonito sería que la vida sea así, que nosotros no digamos mentiras de ninguna manera. Claro, las otras mentiras, ya sea por acción o por omisión, son mentiras que todos nosotros renegamos, ¿no? Pero sí, las mentiras piadosas, por eso se llamaban piadosas, eran importantes desarrollar. Y acá viene justamente el problema que yo también decía cuando trato a Aristóteles, o sea, ¿qué hacemos, señor Kant, cuando efectivamente tenemos 2 deberes en conflicto, donde nosotros tenemos que escoger en ese instante por uno de ellos? Y él dice, no. Señor, en este instante estoy comprometido con ir a dictar clases y sé que además me van a esperar alrededor de 200 personas, pero he visto que una señora acaba de ser atropellada. ¿No son acaso 2 deberes? Pero son 2 deberes que finalmente, con la ayuda de la ética, yo debería de haber podido resolver esto. Pero Kant dice que no, dice que las cosas se hacen, que es nuestro deber, de tal manera.
Es más, les tengo que contar que, por ejemplo, él decía, si nosotros estamos, o sea, cada uno de nosotros, como parte de este trabajo de diplomado, si nosotros, cada uno de nosotros se pone en el caso de que es la persona que una vez que han naufragado, digamos, están en el mar, 3 personas, y en esas 3 personas estamos nosotros y 2 personas más. Una que es nuestro amigo y otro que es nuestro enemigo. Y el asunto está en que solamente pueden regresar a tierra 2. Nosotros, porque somos los únicos que sabemos cómo regresar a tierra, y nosotros tenemos que escoger a uno de los 2, o al amigo o al enemigo. Claro, desde la perspectiva nuestra, hoy en día, por ejemplo, mucha gente, y ya lo escuchamos ahí hasta el día de la amistad, etcétera, muchas veces nosotros escuchamos y decimos, uno de los valores que debemos de conservar siempre es el valor de la amistad. Y de seguro que todos ustedes estarían preguntando, diciendo, ¿a quién escogerías? Y todos dirían, al amigo, pues, no, al amigo. Kant dice, ese es el problema. El problema está cuando cada uno de nosotros nos inclinamos un poco a algo que en el fondo pues está mal. O sea, si nosotros nos inclinamos por este tipo de preferencias que tenemos, bueno, le estamos sumando a la situación tal, el ser amigos, dice Kant, eso es inmoral. No podemos nosotros de ninguna manera tener una tendencia fuera de lo que vendría a ser nuestro deber. Así que, para eso, como diría él, no hay situaciones en las que nosotros podamos meter, claro que es lo que criticamos muchas veces haciéndole artículos a toda su obra, diciéndole, pues que mire señor, usted no podría en algún momento haber hecho este tipo de situaciones, porque nosotros los seres humanos no solamente somos racionales, sino también somos seres sensibles. Y esa sensibilidad nos hace contactar con la realidad, y así como hay mentiras piadosas en un determinado momento, también cuando encontramos 2 deberes que están justamente dentro de ese dilema de cuál de los 2 vamos a escoger, introducimos nosotros este factor sensible que hace que de alguna manera nosotros nos conectemos no solamente con una situación formal, sino además material, ¿no?, de lo que estamos suscitándonos en esta vida. Y así como Kant, y como Aristóteles, y como la Edad Media, y como Sócrates, o el mismo Platón, han ido estableciendo nociones sobre la ética, también nace otra escuela importante para el día de hoy, porque a través de ella nosotros podemos decir, fíjense, vivimos en mundos democráticos, todo el mundo está hablando de la vida democrática, y en la vida democrática lo que más vale es la mayoría, ¿no es cierto? Pero miren lo que sucede con el utilitarismo postulado por Bentham y Stuart Mill. Bentham y Stuart Mill lo que están haciendo ahí es, más o menos, establecer su fórmula a través de decir, busquemos la mayor felicidad para el mayor número de personas. Busquemos la mayor felicidad para el mayor número de personas, me parece interesante como frase. Pero miren, ese buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas, en el fondo, trajo un problema terrible, grave para nuestra sociedad. Claro, porque en algún momento dice que esa época de Hitler, como la gran mayoría eran alemanes, entonces los alemanes se juntaron y dijeron, bueno, acá tenemos judíos que no se daban cuenta que eran otros seres humanos igual que ellos, y entonces estos judíos nosotros no los queremos, y como somos la mayoría y los otros son la minoría, entonces los matamos. Igual, en Estados Unidos hay una mayoría de blancos, ¿no?, contra los negros, y entonces se crea el Ku Klux Klan, y con el Ku Klux Klan igual empiezan a matar a los negros. Entonces eso está bien que nosotros formulemos el buscar la felicidad para el mayor número de personas a rajatabla, no. O sea que todo ese aspecto
de utilitarismo no es una cuestión en la que nosotros nos demos cuenta solamente en la votación o en las personas que quieran hacerlo. Nosotros mismos en nuestra democracia, en nuestro país, no solamente en nuestras instancias de congresistas o presidente de la República, sino en nuestras propias instancias, cuando elegimos a los presidentes de las juntas fiscales, etc., nos damos cuenta de que es buscar la mayor cantidad para un mayor número de personas no siempre es lo adecuado ni lo correcto, ¿no? Y entonces no es que ese tipo de postulados nos den respuesta a qué hacemos nosotros con nuestros dilemas, ¿no? Yo por lo menos me puse a pensar varios años sobre esto y yo decía, bueno, hay muchos problemas desde ese punto de vista. Creo que yo por lo menos podría acotar diciéndoles que para resolver el problema, porque si nosotros desarrollamos esto entre una concepción prescriptivista, que más bien ya es una concepción un poco más complicada y más técnica, digamos, para este tipo de curso que estamos ahora haciendo, no los voy a complicar porque lo único que les puedo mencionar es que habían dos corrientes éticas, por ejemplo, importantes, y que hasta actualmente, ¿no?, se sigue desarrollando, que es la corriente prescriptivista y la corriente descriptivista. Pero ¿cuál es lo importante de esta corriente prescriptivista? Que dice que lo que nosotros buscamos es hacer una pregunta a este tipo de doctrinas o de corrientes y que nos contestan, ¿qué debo hacer? Porque generalmente nuestros dilemas morales empiezan ahí, cuando no sabemos una respuesta clara a todo ello. Y yo me preguntaba varias veces, ¿y qué debo hacer? Cuando hacía mis tesis de filosofía, de bachiller, de licenciado. Y creo que desde esa perspectiva yo decía, creo que puedo resolver esos problemas, esos dilemas o cualquiera de ellos, si voy sosteniendo mi vida ética bajo tres principios. Un primer principio le llamo el principio de humanización, donde efectivamente acá puntualmente decimos, en parte junto con Kant, debemos de considerar al hombre siempre como un fin y nunca como un medio. Ese es el principio de humanización, el primer principio. Luego tenemos el principio de la reciprocidad. El principio de la reciprocidad, de alguna manera, me lo quiero robar de lo que vendría a ser de hace tantos siglos atrás la llamada regla de oro, ¿no? Claro, esa regla de oro que nos dice en sentido positivo, haz aquellas cosas que quisieran que los demás hagan contigo, o en sentido negativo, no hagas aquellas cosas que no quisieran que mañana te las hagan a ti, ¿no? Entonces es una manera de reflexionar en donde nosotros mismos decimos, ya, si estás haciendo una situación negativa de esta manera, de esta naturaleza, espera nomás que mañana los demás hagan igual contigo, porque la vida da vueltas, y eso sí no nos debemos olvidar, ni jóvenes ni viejos, porque así es la vida. Ya varias veces yo he constatado que en esas situaciones no podemos soslayar esa parte tan interesante de que la vida está en un círculo y que en ese círculo siempre nosotros vamos a, si hacemos cosas positivas vamos a recibir cosas positivas y si hacemos cosas negativas vamos a recibir cosas negativas. Y finalmente el principio de no arbitrariedad, que más o menos dice, con nuestras acciones no perjudiquemos a terceras personas. Y ahí viene uno de los aspectos más importantes para nuestra vida o para nuestro trabajo en general en el Ministerio Público, ¿no? Por el cual nosotros nos ponemos a pensar, oye, si bien es cierto, muchas de las cosas malas que hacemos, como por ejemplo el pedir una coima y el recibirla, ¿no?, y como lo hacemos en un espacio soterrado que nadie se ha dado cuenta, lo que no nos hemos dado cuenta, y eso es lo más interesante, es que si así nos metamos nosotros debajo de la cama, y posiblemente nos metamos debajo de la cama para que nuestros hijos no nos vean contar la coima que recibimos, somos nosotros, y ahí viene un postulado muy interesante de Kant, que yo sí también lo sumo,
que todos y cada uno de nosotros somos agentes morales autónomos, porque la ética y la moral es autónoma. Cada uno de nosotros vamos formulando cuáles son los principios y fundamentos sobre los cuales voy a ceñir mi vida, y a partir de eso establecemos también cuáles son las acciones que nosotros hacemos. Entonces, si yo mañana tengo estos tres principios y encuentro que, por ejemplo, he pedido una coima, pues claramente estoy violando el tercer principio de no arbitrariedad, porque estoy perjudicando a un tercero, posiblemente sea el inocente, por ejemplo en cuestiones penales, ¿no? Entonces encuentre a esta persona que lo estoy haciendo inclusive que vaya a la cárcel y que pague 25 años cuando efectivamente no fue el delincuente. Estamos entonces nosotros ante situaciones inmorales, y que lo más interesante es que esas cuestiones inmorales no las va a reprimir la sociedad. Es más, según las lecturas que se fueron dando a partir de 1950, estoy hablando ya del siglo pasado, lo más interesante acá no es ya la sociedad, no es lo que me digan a mí el grupo de personas que está a mi alrededor, es qué me digo yo como persona. Entonces, si yo estoy debajo de la cama contando, ahí tengo que darme cuenta que he violado el principio de no arbitrariedad y por lo tanto soy un inmoral. Y el primero en recriminar sería yo. Por eso, y más o menos para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo cada uno de estos aspectos es importante, tenemos que nosotros establecer como agentes morales autónomos cuáles son esos principios sobre los cuales postulamos nuestra vida. Mejor dicho, ¿qué teorías? Claro, yo digo, es que todos nosotros acá hemos estudiado Derecho, posiblemente algunos también filosofía, pero no necesitan todos saber las concepciones éticas que se han dado a lo largo de la historia. Yo les estoy repitiendo esto solamente porque necesito que ustedes entiendan la diferencia entre ética y moral, y que finalmente lo más importante es que si nosotros diseñamos dentro de nuestra vida de un tipo de principios, sepamos que es en base a esos principios que nosotros desarrollamos nuestra conducta. Y en la medida que nosotros fallemos a esos principios, entonces somos morales. Lo más interesante de todo esto entonces es qué hemos incorporado nosotros en nuestras vidas. Yo les decía, por ejemplo, a los católicos, apostólicos y romanos, ¿qué pasaría, no? Yo no se pone a pensar, ¿qué pasaría si mañana, más tarde, efectivamente una persona católica se casa con otra persona católica? Pero finalmente el hombre y la mujer no se entienden y se separan. Claro, la religión católica dice y los casa hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Y de repente el Señor, en segundo, ya se separó, ya se divorció, además por lo civil, que eso es lo que además está claramente establecido en nuestro país y todo eso. Pero el aspecto acá está. ¿Qué pasaría si este señor, que además se divorció y no se puede separar o hacer su divorcio canónico, aunque ya hoy en día parece que está más fácil, porque ya se han dado cuenta que si no la cosa va a ir de manera más difícil para la misma religión católica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si efectivamente este señor encuentra una nueva novia y esta nueva novia es también católica? Y ella dice, pero yo también quiero casarme de blanco y quiero entrar con mi papá a la iglesia y quiero que efectivamente me reciban de tal y cual manera. Seguro que el novio, ya con más experiencia, dirá, bueno, de repente más bien este segundo novio ya no es creyente, pero como quiere darle gusto a ella, porque generalmente queremos darle su gusto a las damas, ¿no? Más aún en una etapa de enamoramiento es interesante todo eso. Entonces le dice, con todo gusto. Y la chica se empecina, pero atentos. Se supone que esa chica, que ha asumido, ha incorporado en su vida
estos principios y valores y cánones establecidos por la propia religión católica dentro de sus normas éticas y morales, etc. Sucede que una de ellas dice pues que ya se casó con la anterior y que no se puede divorciar y que finalmente ese matrimonio era hasta que la muerte los separe. ¿Y si ella se empecina? Claro, lo más probable es que el señor se quiera casar y ella también. Pero acá viene la pregunta. Y no viene la pregunta por el lado de decir ¿qué pasa si es que sucede esto? Porque total, el hombre, como diría Agustín, ya pues son libres, ¿no? Y cada uno que vea y si quiere buscar lo bueno y el otro lo malo, ya que lo vean. Sino es, y este hombre, que sin ser católico, que sin embargo quiere darle el gusto a esa mujer, y ella se empecina en darle en quererse casar de blanco y con todas las reglas que establece este código canónico, no sé, las normas de la Iglesia, yo me pondría a pensar y diría, pero yo como varón no me casaría con una mujer que rompe con sus reglas, con sus principios. Porque si alguien está asumiendo autónomamente, nadie está obligando que asuma tal o cual religión, concepción, etcétera, etcétera, dogma si quiere, sino es como cada uno de manera autónoma, o sea, de manera libre, cada uno de nosotros hemos asumido determinados principios, pero esos determinados principios pues los asumimos para cumplirlos, no para que nosotros los cambiemos cada vez que querramos. Entonces, yo creo que de principio, este varón que está viendo que su novia está rompiendo con ciertos principios que dice que los ha asumido, entonces ya no vale la pena. No tiene sentido. Y desde esa perspectiva, entonces yo más bien me preguntaría, y les preguntaría a todos ustedes, ¿realmente quisieran una persona que rompa sus principios? Claro, y también pregúntense ustedes si les gustaría ser seres humanos que rompan con sus principios, que han asumido voluntariamente. No, pues. Entonces, lo más interesante, y como acá diría el señor Ray Billington, dice, una de las características fundamentales de la ética y de la moral es que nadie de nosotros puede evitarlas. O sea, cuando nosotros hemos cumplido más o menos los 8, 9, 10 años de edad, cuando ya teníamos nosotros determinado desarrollo de nuestra vida consciente, moral, responsable, efectivamente a un niño que lo vemos en el mercado caminar desnudo de 3 años, no le vamos a decir inmoral. Pero sí, si encontramos a un chico de 10 años o de 12 años, entonces ya ellos tienen determinado comportamiento. Pero cuando tienen ya ese comportamiento, estos muchachos desde ahí no pueden evitar que su vida, toda su vida tiene juicios éticos. Nosotros decimos mañana, ya estoy cansado de este mundo, ya estoy cansado de mi familia, estoy cansado de mis hijos, de mis amigos, de todo el mundo. Me voy a vivir a la punta del cerro. Esa decisión también tiene un juicio ético. De eso también nosotros podemos decir que es moral o es inmoral. O sea, ya no podemos librarnos nosotros de la moralidad una vez que nosotros nos hemos hecho conscientes en la vida. Luego, las decisiones morales importan en nuestra vida de todas maneras. Claro, uno dirá, es que toda nuestra vida es moral. Claro, moral en el sentido de que a todo eso le podemos decir es moral o es inmoral. Pero más interesante y además es en concebir que quien debe reflexionar de por qué ese acto es inmoral somos cada uno de nosotros, no que la sociedad. La sociedad no tiene que decirte nada. La sociedad que haga sus cosas a su manera y simplemente estableciéndose principios. Lo importante de nosotros es que sepamos que las cosas que estamos haciendo estén bien y que son responsables y que estamos cumpliendo nuestros deberes. Es cierto que, como dice Billington, no es posible encontrar una solución en este campo, es cierto. Por eso es que se trata de ir hacia el prescriptivismo, porque el prescriptivismo de alguna manera nos va a decir a través de sus argumentos qué debo hacer, ¿no? Pero ese qué debo hacer
no sé quién tendrá la mejor razón. Ya Turing decía, busquemos las buenas razones. Claro, habría que buscarlas para sostener cuál de los dos deberes que están en conflicto es el que tengo que elegir. La elección, que es otro de los efectos fundamentales acá, en las cuestiones morales no solo es esencial, sino inevitable. O sea, yo no puedo decir al último, ¿saben qué? Como no puedo escoger entre este deber y el otro deber, entonces lo evito. No. O sea, tienes que elegir. Por eso que los seres humanos tienen que aprender en el tiempo a fundamentar, a hacer decisiones y dentro de esas decisiones elegir cuál es la que mejor se adecue a lo que somos nosotros. Muchas veces esas elecciones son equivocadas, pero para eso estamos en este curso y en muchos otros que nos permiten orientarnos cuál sería la mejor forma, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo, cuando hacemos la jerarquía de valores, por ejemplo, mucha gente piensa de otra manera. Y yo lo he encontrado varias veces que es de otra manera. Pero si técnicamente nos dicen determinados axiólogos o teóricos de los valores, es que nos ayuda. Y nos ayuda bien para poder tomar una mejor decisión. Y finalmente, el razonamiento moral busca descubrir las formas correctas de acción. Claro, no las incorrectas, porque lo interesante de nuestra vida es, dentro de esta decisión que tenemos que tomar, es cuál de todas ellas es la mejor. Así que, para terminar, mis queridos amigos, debemos decir, la ética es lo teórico, la moral es la práctica. Si yo he asumido entonces determinados principios éticos en mi vida, yo sé que mi vida de conductas, de acciones en esta vida de sociedad, si se quiere, son aquellas que yo les voy a llevar conforme a mis principios. Y eso es lo que importa. No importa lo que puedan decir unos u otros. Lo importante es que tú tengas la convicción de las cosas buenas que estás haciendo, no las cosas malas. Por cierto, se supone que son las cosas buenas. Por eso que Kant habla de la buena voluntad, no está hablando de la mala voluntad. Muy bien, y finalmente, yo creo que el reto de esta primera parte es que todos y cada uno de ustedes se pregunte cuáles son esos principios que efectivamente les gustaría postular dentro de su vida. Para la siguiente clase, ojalá que tengan una respuesta. Muchas gracias.